Saludos, espero que se encuentren bien. Ahora vamos a trabajar sobre las páginas 270 a 278 del texto de función y campo de Jacques Lacan. Sobre todo esas tres paradojas de la relación del sujeto de la palabra con el lenguaje. Eh, Aunque vamos a terminar con una discusión epistemológica en cuanto a la ciencia, pero tiene que ver con la tercera paradoja, ¿no? Eh, Porque para Lacan va por ahí. Para Lacan todo este texto se trata, ¿no? De cómo en este momento de su enseñanza, de su trabajo, realmente el psicoanalista con lo que se concierne es con la experiencia de la palabra y el lenguaje, y con las implicaciones que tiene que el sujeto sea un sujeto del lenguaje. Entonces eso va a tener unas implicaciones clínicas y epistémicas, ¿no? Bueno, primero en la página 270, luego de trabajar las formaciones del inconsciente y cómo en todas se muestra esa dimensión del lenguaje, y luego de trabajar cómo a nivel de lo social y de lo antropológico se muestran las leyes del lenguaje, dice, se ve entonces que el problema es el de las relaciones en el sujeto de la palabra y del lenguaje. eh, Tres paradojas en esas relaciones se presentan en nuestro dominio, ¿no? Entonces va a ir uno a una, las primeras dos las trabaja un poco menos, está bastante condensado, y la última la va a trabajar más porque es lo que lleva a la crítica epistémica. Pero las tres paradojas, una es la locura, ¿verdad? Y lo voy a explicar ahora. La otra es el síntoma y toda la economía de las neurosis. Y la tercera es lo voy a decir así, la objetividad del sujeto, ¿no? O la objetividad del hombre moderno, eh, porque van a ser paradojas todas, vamos a verlo ahora. La primera paradoja, ¿verdad? Él dice, en la locura, cualquiera que sea su naturaleza, no es forzoso reconocer, por una parte, la libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer, objetiva, al sujeto en un lenguaje sin dialéctica. ¿Okay? Corté ahí parte de la frase, sé que hay una segunda, que es la del delirio precisamente, pero lo que él está planteando es que en la locura precisamente hay una relación muy peculiar con el lenguaje. Hay una libertad negativa de la palabra, es decir, el sujeto psicótico, hay algo en la palabra que no funciona igual. Él en estos momentos va a plantear que ha renunciado a hacerse reconocer, eh, pero también tiene que ver con la manera en que ese lenguaje puede o no puede ser utilizado, es o no es dialectizado, lo que le permite al sujeto hacer con ese lenguaje. Y una de las cosas que va a decir que me parece fundamental es que la ausencia de la palabra se manifiesta aquí por los estereotipos de un discurso donde el sujeto, podría decirse, es hablado más que habla él. En la locura, yo creo que lo que se muestra es precisamente eh, esa alienación radical en el lenguaje y cómo no somos nosotros los que hablamos, sino que somos hablados por él. La locura es la psicosis, en este caso está hablando de la psicosis. eh, la locura tiene que ver precisamente con eso, con, eh, con ese derivar en el lenguaje, eh, pero sin lograr hacer de él una función dialéctica. Y en ese sentido es una alienación radical en el lenguaje, en el gran otro, eh, pero muy distinta. ¿Ok? Que lo que hace es que deja eh, al sujeto objetivado, deja al sujeto un poco ahí trabado, precisamente por no poder hallarse en una dialéctica, en ese movimiento de reconocimiento, de ser reconocido, reconocerse, o el de tener unas leyes claras, etcétera, ¿no? Eh, el tema de la psicosis no es el tema de este texto. Sin embargo, Lacan lo va a enfatizar porque lo que él va a decir es que precisamente hay que acercarse a la locura y a la psicosis desde el lenguaje. Y eso es lo que él hace
en su texto sobre una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, en su seminario número 3, su seminario número 23, etc. Me parece importante, ¿verdad? No solamente el énfasis que da Lacan, que no es neurobiológico a la psicosis, sino que también, ¿verdad? Y esto a veces pasa por debajo del radar, dice, notemos de pasada que valdría la pena ubicar en el espacio social los lugares que la cultura ha asignado a estos sujetos, es decir, cuáles son los lugares que habitan los psicóticos en nuestra sociedad. Por si acaso, un psicótico no necesariamente es alguien que ha desencadenado, aunque incluso a veces sí han desencadenado, ¿verdad? O están delirantes. Dice, especialmente en cuanto a su destinación a servicios sociales aferentes al lenguaje, es decir, de donde el lenguaje sale. ¿Ok? Es decir, que estos sujetos psicóticos usualmente quedan en lugares sociales desde donde se habla. ¿Ok? Pues no es inverosímil que se demuestre en ello uno de los factores que designan a esos sujetos para los efectos de ruptura producida por las discordancias simbólicas características de las estructuras complejas de la civilización. ¿Qué yo entiendo por esta frase? Él está diciendo, miremos dónde, ¿verdad? Y él está yendo más allá de Foucault del encierro. Efectivamente, la psicosis se encierra, pero no es lo único que se ha hecho con ella. Usualmente los psicóticos terminan en el campo de la expresión artística, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, en Dalí, que era amigo, y los surrealistas, ¿verdad? Y todo ese... Eh, pero también, por ejemplo, estoy pensando en Rousseau, que Colette Soler, una psicoanalista muy importante, un libro sobre él que se plantea que es psicótico. La gente de Quebec, de Gifric, que trabaja con la psicosis, William Apollon, plantea, por ejemplo, que, que Jesús era psicótico. Y si se fijan, a lo que estoy diciendo es que son lugares que son importantes para la producción cultural, para las rupturas culturales y para, digamos, lo que él llama esas discordancias simbólicas, es decir, esos nuevos movimientos, esas nuevas maneras de ver el lazo social. ¿Ah? Me parece importante destacar eso, porque de esa paradoja del lenguaje, es decir, de esa relación, de esa libertad particular del psicótico que es problemática, pueden surgir cosas efectivamente nuevas y distintas en la sociedad. Y la segunda paradoja es la paradoja del síntoma. Eh, y al menos como yo entiendo la paradoja, ¿verdad? Es que el síntoma es una palabra que es expulsada del discurso, ¿verdad? Pero que no deja de hablar. ¿Verdad? Leo la cita de la página 271, dice, la palabra aquí expulsada del discurso concreto que ordena la conciencia, pero encuentra su sostén o bien en las funciones naturales del sujeto, por poco que es una espina orgánica, por poco que una espina orgánica introduzca esa guianza de su ser individual en su esencia, que hace de la enfermedad la entrada del vivo en la existencia del sujeto, o bien en las imágenes que organizan en el límite del Umwelt. Umwelt es el entorno, la realidad exterior, y del Innenwelt, que es el mundo interior, su estructuración relacional. ¿Qué yo entiendo por esto? ¿Verdad? Una de las cosas que está diciendo es que el síntoma lo que muestra es cómo la palabra no tiene que ser dicha, expresada, hablada eh, para tener su función y que precisamente esa palabra se entrelaza con el viviente. Cuando él dice que encuentra esa palabra expulsada del discurso, es decir, que no se dice, no se habla, no se expresa vocalmente, encuentra su sostén en las funciones naturales del sujeto. El sujeto hay que leerlo de dos maneras, menos esta es mi lectura. El sujeto en cuanto sujeto del lenguaje, piénsenlo, es una reducción, pero piénsenlo como el sujeto gramatical, el sujeto implicado en el acto de hablar, ¿verdad? De la enunciación, ese sujeto que requiere de los símbolos para existir, pero también el sujeto como el individuo orgánico. Entonces, tenemos dos sujetos distintos entrelazados. El sujeto del lenguaje lo que requiere son los símbolos y sus operaciones. Para el psicoanálisis y para la lingüística estructural, las operaciones del lenguaje son la metáfora y la metonimia. Si quieren les puedo dar los textos de Jacobson sobre eso y de Lacan.
¿Qué es lo que Freud llamó condensación y desplazamiento? Es decir, que el sujeto del lenguaje a lo que apunta, ¿verdad?, es a que sus funciones son las de la retórica, ¿no? Pero el sujeto natural, sus funciones son las de sus órganos de alimentación, de defecación, de reproducción, lo oral, lo anal, lo genital. Acá lo que está diciendo es que en el síntoma, precisamente esas dos cosas se atraviesan y ya no queda ni un sujeto desencarnado, pura bla bla bla, ni un cuerpo puro organismo. Y ahí ese sujeto se encarna y ese organismo se le roba su ser, ¿verdad? Eh, y el síntoma lo que demuestra entonces es la paradoja de un lenguaje encarnado, un lenguaje vivo y de cómo el cuerpo habla. Lacan va a decir el síntoma es aquel significante de un significado reprimido de la conciencia del sujeto. Es decir, que el síntoma va a ser un símbolo de algo que está más allá de la conciencia o que la conciencia no puede dar cuenta, ¿no? Dice que participa del lenguaje por la ambigüedad semántica que hemos señalado ya en su constitución. Es decir, que si un brazo paralizado puede significar el temor a la muerte del padre, es porque ese brazo es un símbolo. Y el símbolo siempre está cargado de ambigüedad, de polisemia, de metáfora, de metonimia. Entonces, esa relación del hombre con el lenguaje lo que dice es que su cuerpo es un texto. Y que ese texto está escrito con las leyes del lenguaje. Y por tanto puede ser leído o interpretado. Y eso es lo que hace un psicoanalista. Eh, no voy a analizar todo este párrafo, ¿verdad? Pero Lacan lo que hace es que entonces dice que podríamos analizar que Freud encuentra los jeroglíficos en la histeria, es decir, está equivalente, haciendo equivalencia de la histeria y los síntomas histéricos con jeroglíficos, que saben que se interpretan, se leen, se les busca un sentido. Blasones de la fobia, es decir, esas representaciones del objeto fóbico como algo que se puede identificar, leer, tener un linaje. Laberintos de la neurosis obsesiva o la neurosis de repetición, ¿no? Eh, en estos rituales que hay que leerlos como laberintos, es decir, como estructura simbólica articulada. Encantos de la impotencia, es decir, la manera en que el sujeto queda atrapado ahí en unas palabras, en un encanto, ¿verdad? El canto nosotros lo vinculamos al cantar, pero piénsenlo en inglés como spell, ¿no? Vinculado a eso que se enuncia. De la impotencia, enigmas de la inhibición, obviamente un enigma está escrito, está articulado, oráculos de la angustia siempre previene algo, ¿verdad? O señala algo. Armas parlantes del carácter, sellos de autocastigo, si se fijan, está cogiendo cada uno de los fenómenos clínicos y poniéndolo en términos de cómo el símbolo se ve ahí. ¿Ok? Eh, y de eso se trata en un psicoanálisis para Lacan en este momento, de toda una estructura simbólica que atraviesa nuestra vida y por tanto la psicopatología que encontramos, es decir, los síntomas, los afectos. Eh, la tercera paradoja es la más que nos va a tomar, tiene que ver con cómo el sujeto es objetivado. Y obviamente ya hemos venido hablando de esto porque hemos hablado de la palabra plena, la palabra vacía, y como la palabra vacía precisamente lo que ocurre es que el sujeto se narra en esta cosa que él supuestamente es, que no es otra cosa que un objeto. ¿Ok? Y Lacan va a hacer de esa objetivación, de ese este soy yo o esto soy yo, digamos, el paradigma del hombre moderno. Si se fijan, ¿verdad? Esto tiene que ver también con la individualidad, ¿verdad? Que es muy difícil de ver, por ejemplo, en los griegos o en culturas premodernas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tú claramente eres parte o de la naturaleza o de un orden establecido, etc. Entonces, Lacan lo que va a decir es que esa objetivación
esa búsqueda, ¿no? Y ese encierre de la objetivación va a ser una característica del hombre moderno. Y él va a decir, un poco sarcásticamente, dice, pero una salida se ofrece al sujeto para la resolución de este callejón sin salida, del alma bella, ¿no? Un poco de esta figura del que piensa que nada de lo que ocurre tiene que ver con él, ¿verdad? Todo lo que ocurre, todo lo que me está chavando, todos los problemas alrededor mío, yo no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Él dice, pero una salida se ofrece al sujeto para la resolución de este callejón sin salida, donde delira su discurso. Equivale esa alma bella y esa objetivación a un delirio. La comunicación puede establecerse para él válidamente en la obra común de la ciencia y en los empleos que ella gobierna en la civilización universal. Esta comunicación será efectiva en el interior de la enorme objetivación constituida por esa ciencia y le permitirá olvidar su subjetividad. ¿Qué está diciendo? Aquí con mucho sarcasmo, está diciendo la salida para esa encerrona, ¿verdad? Es precisamente olvidarse de la subjetividad y entrar cada vez más en esa objetivación, en esa objetividad garantizada por la ciencia. ¿Okay? Obviamente lo que Lacan está diciendo, no tan obvio, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es eh, que el hombre moderno utiliza la ciencia y por tanto la ciencia moderna, tal como ha sido leída por los psicoanalistas de su época, lo que hace es olvidar la subjetividad y quedarse enajenado, aislado en objetivarse, en convertirse en objeto, en dejar fuera toda la dimensión subjetiva. Y recuerden todo lo que hablamos de la palabra plena. La subjetividad tiene que ver con la verdad, con la historia, con el deseo, con la palabra. ¿Okay? Entonces plantea que en este mundo moderno, todo el cotidiano, las revistas, las novelas, e incluso el trabajo científico, dice, le dará ocasión de olvidar su existencia y su muerte. La muerte tiene que ver con la subjetividad y tiene que ver precisamente con la historia, con la verdad, con la existencia. Al mismo tiempo que de desconocer en una falsa comunicación el sentido particular de su vida. Es decir, que toda esta objetivación científica lo que hace es enajenar al sujeto de todas sus condiciones de posibilidad, eh, es decir, la existencia, la vida y la muerte. Y obviamente el lenguaje, ¿verdad? Vamos a hacer. Entonces, le hace un llamado a los psicoanalistas de que no seamos nosotros también agentes de esa alienación, diciéndole, no, lo que pasa es que tu ego esto, tu superego esto, ¿no? Como para tratar de explicar, como hacía la psicología del yo, ¿no? Lo que pasa es que está usando estas defensas. Eso no ayuda a recobrar la verdad, ¿no? Es decir, poder narrar cuáles son las defensas. No, yo estoy racionalizando, no, no va por ahí. Ya hemos hablado de eso en el curso, ¿verdad? Así que no lo voy a trabajar, pero un poco le está haciendo advertencia a los psicoanalistas. Y lo que va a decir es que en todo esto, lo que está jugando es lo que él llama, dice, aquí es un muro de lenguaje, el que se opone a la palabra. Y las precauciones contra el verbalismo, que son un tema del discurso del hombre normal de nuestra cultura, no hacen sino reforzar su espesor. ¿Y cuál es el muro del lenguaje? Lacan va a llamar, este esquema se llama el esquema L, de L de langage, de lenguaje. Él va a decir que esta relación imaginaria que está aquí, esa línea que está aquí, es el muro del lenguaje. ¿Okay? Ese muro del lenguaje, para Lacan, lo que hace es que ese bla, bla, bla cotidiano, esa habladuría del yo, lo que hace precisamente es que no demos cuenta de la subjetividad y de los efectos del lenguaje, efectos propios del lenguaje, y que nos quedemos atados a la lógica de la imagen, ¿verdad? Y de la palabra vacía. Así que acá lo que está diciendo, este mundo moderno, un mundo que está en la palabra vacía y un mundo que está infatuado con su imagen, infatuado con esos objetos y ha dejado de fuera al sujeto, que es la S que ven aquí arriba, al otro
que son precisamente las condiciones de posibilidad de ese yo. Si se fijan, hay unas líneas, si se fijan, hay unas líneas que van del sujeto hacia el otro y del otro grande hacia el yo. ¿Qué quiere decir esto? Que esas imágenes, esa dimensión imaginaria, esa dimensión objetivada, no es sin el lenguaje. Entonces, un poco ese es todo el énfasis que está haciendo Lacan en este texto. Y sobre el hombre moderno, él trae ese poema de T.S. Eliot, dice, We are hollow men, we are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw, alas. ¿No? Entonces, un poco lo que está diciendo ese vacío, ¿no? Literalmente está diciendo cabeza hueca, ¿no? Del hombre moderno, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso, dice, eso no quiere decir que nuestra cultura no desarrolle entre tinieblas exteriores a la subjetividad creadora. Esta, por el contrario, no ha cesado de militar en ella para renovar el poder nunca agotado de los símbolos en el intercambio humano que los saca a luz. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que precisamente en el hablar y en el intercambio, la palabra plena, esa otra dimensión del lenguaje puede salir. Y eso es lo que hace un psicoanálisis al convocar la palabra. ¿Okay? Es decir, que a pesar de toda esa vorágine, eh, puede salir, ¿verdad? Por la grieta siempre crece algo. Eh, Él va a decir que el psicoanálisis eh, se ha empeñado en ser una ciencia moderna, y eso en Freud lo pueden leer un montón de veces. Freud se empeña en hacer el psicoanálisis una ciencia, pero entonces Lacan lo que dice es, bueno, el psicoanálisis está en una encerrona porque como ciencia moderna tiene que hacer algo con ese problema de la objetividad, ¿no? Eh, y sin embargo, lo que dice es, este es el problema de los fundamentos que deben asegurar a nuestra disciplina su lugar en las ciencias. Problema de la formalización, en verdad, muy mal abordado. ¿Y qué está diciendo? Y lo vamos a ver. Que realmente el problema no es que el sujeto pueda ser objetivado. El problema es que la ciencia no se hace ciencia por ser meramente empírica o por su carácter objetivo, ¿verdad? Estoy pensando en el positivismo, ¿no? En esta idea de que solamente lo medible, lo observable, que lo que enfatizamos siempre es lo empírico. Él dice, no, lo importante no es tanto lo empírico, no es que no sea importante, pero lo principal es la formalización. Y si ese es nuestro punto de partida, esta paradoja de la objetivación del sujeto moderno, lo que nos plantea es la vía que debemos seguir si queremos hacer del psicoanálisis una ciencia eh, como tal, ¿verdad? Y abrirle camino. Dice, practicantes de la función simbólica, es asombroso que nos desviemos de profundizar en ella, hasta el punto de desconocer que es ella la que nos coloca en el corazón del movimiento que instaura un nuevo orden de las ciencias, o una nueva puesta en tela de juicio de la antropología. ¿Y qué está diciendo Lacan? Acá está diciendo cómo es posible que los psicoanalistas no se den cuenta que tienen en la palma de la mano un nuevo acercamiento epistemológico, un nuevo fundamento no reduccionista, no positivista, no behaviorista para las ciencias para una ciencia de la subjetividad. Eh, y el fundamento va a ser el símbolo y la formalización del símbolo que ya fue inaugurada con la lingüística estructural. Lacan va a utilizar la filosofía, la lógica, la topología también, pero que la antropología estructural, como vimos en el video pasado, con Levi-Strauss, trata, no, lo formaliza, ¿no? La utiliza para su investigación.
Eh, Lacan va a decir que la lingüística puede servir de guía. No es que es la única alternativa, pero nos puede servir de guía en el sentido de que son las relaciones lógicas, el formalismo, lo que permite hacer de esto una ciencia y no solamente una ciencia fecunda. Y da varios ejemplos, da el ejemplo de Jacobson de la fonología y de cómo se distingue el elemento del significante del fonema, del estructuralismo y Levi-Strauss de cómo trabaja el estudio de los mitos ahora buscando eh, esta, en lugar del semantema, ¿verdad? O el fonema, este mitema, es decir, cuáles son los elementos mínimos de cada mito y le permite hacer un análisis estructural de los mitos y de la sociedad, etc. Eh, y nos dice, bueno, la lingüística puede servirnos de guía y después remata al final. ¿No es acaso sensible que un Levi-Strauss, sugiriendo la implicación de las estructuras del lenguaje y de esa parte de las leyes sociales que regulan la alianza y el parentesco, conquista ya el terreno mismo en el que Freud asienta el inconsciente? Hablamos la vez pasada. Levi-Strauss con lo que está diciendo, la cultura está ordenada por el orden simbólico que tiene unas reglas intrínsecas. Y Freud dice, el sujeto eh, piensa inconscientemente piensa a partir de su inconsciente que también tiene unas reglas propias. Entonces Levi-Strauss lo que llega es que eh, hay una regulación de la sexualidad que culmina en la prohibición del incesto. Y Freud lo mismo. Hay un desarrollo, hay una transformación de la sexualidad que culmina en el complejo de Edipo como la barrera contra el incesto. Eh, y Lacan dice, en Levi-Strauss tenemos la clave de cómo acercarnos a Freud de manera estructural y cómo acercarnos a Freud utilizando el lenguaje. Y obviamente Lacan va a rematar y dice, entonces es imposible no centrarse en una teoría general del símbolo, una nueva clasificación de las ciencias, en las que las ciencias del hombre recobren su lugar central en cuanto a ciencias de la subjetividad. Indiquemos su principio que no deja de exigir elaboración. Y va a venir a trabajar cómo, ¿verdad? Es el símbolo lo que permite el formalismo tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas. Pero fíjense que lo que está diciendo es no el empirismo, no el positivismo ingenuo, es una teoría general del símbolo lo que permite hacer que las ciencias del hombre sean ciencias de la subjetividad. Y obviamente el psicoanálisis ahí tiene un lugar privilegiado. Imagino que si conocen algo, ¿verdad? Vendrá aquí algo de Badiou también. Y a mí me parece genial la manera en que Lacan trabaja esto. Y Lacan lo hace basándose en las investigaciones de Alexandre Coiré sobre la historia de la ciencia. Y él dice, bueno, sí es cierto que el sujeto hace una acción de objetivar u objetivarse. El sujeto puede eh, hacer una acción y objetivar cosas. Si quieren, por ejemplo, en términos marxistas, reificar cosas, ¿verdad? Darle una presencia a las cosas, ¿no? Sin embargo, eso no elimina la acción inicial del sujeto, sino que al contrario, lo puede revelar. Y voy a leer esto y voy a tratar de explicarlo. Dice, la función simbólica se presenta como un doble movimiento en el sujeto. El hombre hace un objeto de su acción, es decir, objetiva algo, pero para devolverla a esta en el momento propicio, su lugar fundador. Es decir, objetiva algo, pero luego vuelve a ese sujeto que actuó, ¿verdad? O ese acto de objetivar. En este equívoco operante en todo instante, yace todo el progreso de una función en la que se alternan acción y conocimiento.
Es decir, que en los mismos actos, en los mismos objetos, podemos encontrar eh, la posibilidad no solamente del conocimiento, sino de un conocimiento que involucre al sujeto, ¿verdad? En un movimiento dialéctico, por decirlo de alguna manera. Ejemplos tomados, uno de los bancos de la escuela, el otro de los más vivos de nuestra época, entonces escriben en el 53. El primero, matemático. Primer tiempo. El hombre objetiva en dos números cardinales dos colecciones que ha contado. Es decir, se objetiva, ¿verdad? Yo tengo una experiencia de dos cosas, dos bolígrafos, tres libretas, y eso queda objetivado, queda cifrado eh, en, en, esa, en esos números, ¿no? 2 y 3. Segundo tiempo, realiza con esos números el acto de sumarlos, es decir, utiliza esos dos números para hacer un acto nuevo, es decir, para que el sujeto produzca un nuevo conocimiento, ¿no? Y ahí se revela que el sujeto fue el que lo objetivó, ¿no? Entonces hay un movimiento de creación de conocimiento y de sostener ese acto implícito del sujeto. ¿Okay? Y eso lo toma de Kant la crítica de la razón pura. Quizás lo importante es que vean cómo el sujeto siempre está implicado, nunca queda fuera, siempre está ahí latente o manifiesto. El segundo ejemplo histórico, primer tiempo. El hombre que trabaja en la producción en nuestra sociedad se encuentra en la fila de los proletarios, es decir, se asume o se nombra o es nombrado como proletario, se objetiva, yo soy un proletario. Bla, bla. Segundo tiempo, en nombre de esta pertenencia hace la huelga general. Es decir, asume eso como sujeto para hacer la huelga, para actuar. Es decir, la dimensión del sujeto siempre está ahí presente y es lo que permite tanto acciones nuevas como conocimientos nuevos. La ciencia, tanto la más pura como la filosofía, ¿no? Pensando sobre todo la crítica de la razón pura, como el materialismo histórico, ¿verdad? O la acción política, eh, ambos tienen ese doble movimiento entre el sujeto y los objetos que construye. ¿Okay? Y hay una relación dialéctica entre ellos donde el sujeto nunca deja de estar y el sujeto nunca está solo. Obviamente todo esto es sobre todo para los psicoanalistas que están muy entusiasmados, sobre todo en Estados Unidos, con el positivismo. Y les dice, ¿no? Pues la exactitud se distingue de la verdad. Ya hemos hablado de eso. La verdad no es lo exacto. La verdad aquí la Lacan trabaja como aletheia, no como veritas, ¿verdad? Como correspondencia. Y la conjetura no excluye el rigor. Piensen, por ejemplo, en los thought experiments de Einstein, por ejemplo. Y si la ciencia experimental toma de las matemáticas su exactitud, su relación con la naturaleza no deja de por ello ser problemática. ¿Okay? Es decir, la estadística, la medición, nunca me dice las cosas tal cual. Piensen, por ejemplo, todo el problema con el sistema métrico. Eh, Otra cita. Es claro que nuestra física no es sino una fabricación mental cuyo instrumento es el símbolo matemático. Fíjense que la física, lo importante, no es tanto esa exactitud, que obviamente sí es importante, pero no, la física no podría ser lo que es por su exactitud, sino por el símbolo, por la fórmula, por la formalización, por la manera en que Galileo y Copérnico pudieron eh, ver una cosa, pero formalizarlo de otra. El sistema heliocéntrico no es exacto en la experiencia, en lo positivo, pero sí es verdadero en su formalización. Porque lo que se ve no es que yo estoy dando la vuelta al sol, lo que se ve es que el sol está dando vueltas, ¿no? Entonces hay una separación ahí.
Entonces, esto es bien importante, porque la ciencia experimental no es definida tanto por la cantidad a la que se aplica en efecto, sino por la medida que introduce en lo real. ¿Qué está diciendo? Son los símbolos, la utilización de símbolos, la realización y articulación de símbolos, lo que permite que surja la ciencia, incluso la ciencia experimental, ¿verdad? Y entonces el único criterio no puede ser el empirismo, porque podemos caer como Hume en un escepticismo radical, eh, sino que hay que tomar en cuenta el lenguaje y ese desfase entre lo real y la medida, el número kantiano, por ejemplo. Así que lo principal de las ciencias no es su positivismo, sino su formalismo. En este sentido, Lacan va a abogar por, obviamente, la primacía del lenguaje, eh, sobre todo para el psicoanálisis, y, ¿verdad? Resalta esas cosas que Freud dijo una y mil veces, de que un buen psicoanalista en su formación lo que necesita no es ni siquiera una formación médica. Freud era de los que era partidario a lo que se llama eh, psicoanálisis silvestre, en el sentido de que no eran médicos, sino que era importante la historia de la civilización, la mitología, la psicología de las religiones, la historia, las críticas literarias, es decir, son precisamente esos elementos simbólicos, esos elementos históricos, ese elemento de la verdad humana, de la palabra, lo que es fundamental para el psicoanalista. ¿Ok? Y más adelante dice, porque el psicoanálisis en su primer desarrollo dio al descubrimiento y al estudio de los símbolos, porque eso fue lo que hizo Freud con los síntomas y con los sueños y con el chiste, eh, iba a participar de la estructura de la pelea media, se llamaban las artes liberales, ¿no? Sobre todo la retórica. Acá lo que va a plantear desde aquí es que desde ese énfasis en el símbolo, en el formalismo, nos podemos acercar al tiempo de manera distinta y a la historia también, no desde lo cronológico, no desde lo factual, sino desde de las posibles articulaciones, desde las diferentes relaciones, desde las implicaciones que tiene la función del símbolo. Por ejemplo, con el tiempo, si quieres lo podemos hablar en la discusión o en un foro. Lacan propone hablar de un tiempo lógico, donde él divide el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir como momentos lógicos para el sujeto y obviamente para el psicoanálisis. Y ya vimos con la historia cómo él, a la historia lo que dice es un poco cómo la verdad eh, articula o se impone ante lo real, ¿no? Entonces, lo que Lacan va a enfatizar es precisamente que el psicoanálisis no debe caer preso a esa epistemología positivista, sino a dar eh, todo su peso al lenguaje, al símbolo y a la formalización, tanto en su teoría como en su práctica. Dice, la referencia en fin a la lingüística nos introducirá en el método que, distinguiendo las estructuraciones sincrónicas de las estructuraciones diacrónicas, sincrónicas al mismo tiempo, diacrónica es a través del tiempo, ¿no? En el lenguaje, todo eso está en la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, puede permitirnos comprender mejor el valor diferente que toma nuestro lenguaje en la interpretación de las resistencias y la transferencia, es decir, en la clínica, o también diferenciar los efectos propios de la represión y la estructura del mito individual de la neurosis obsesiva. Es decir, que está diciendo, solamente con el recurso del símbolo de la lingüística y este análisis estructural podremos entender mejor la clínica psicoanalítica. Y eso es lo que él hace. De hecho, desde este primer seminario, y va a hacer esto bien fuertemente toda su obra, pero sobre todo los primeros 7 años. Después no lo va a soltar, pero va a hacer otro énfasis. Eh, Dice también, ¿verdad? Para terminar, no dará fundamentos científicos a su teoría como su técnica, sino formalizando de manera adecuada estas dimensiones esenciales de su experiencia que son
eh, con la teoría histórica del símbolo, la lógica intersubjetiva y la temporalidad del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que es a través de esta mirada epistémica, donde el símbolo y la formalización son lo esencial, eh, que utilizando, ¿verdad? O que vamos a tratar de ver la experiencia psicoanalítica usando una teoría histórica del símbolo, pensar una lógica intersubjetiva y pensar la temporalidad del sujeto más allá de la cronología o más acá de la cronología. ¿Ok? Eh, y esto es lo que él va a trabajar ya ha venido trabajando, ¿verdad? La lógica intersubjetiva y de la historia, ya lo hemos venido hablando un poco, pero sobre todo la temporalidad del sujeto también lo va a hablar ahora. Como ven, Lacan está tirando con todo eh, a renovar el psicoanálisis, volviendo a Freud, pero planteándolo en términos distintos a Freud. Pues le señala a Freud, él no habla de estas cosas. Sin embargo, es lo que Freud hace. Eh, entonces, eso me parece importante porque aunque Freud no lo diga explícitamente, podemos ir a Freud y ver todo esto que le está diciendo. Y por eso es que él vuelve a su retorno a Freud. Bueno, espero que esto les sirva. Recuerden cualquier duda, pregunta eh, en el foro o por email. Espero que estén bien.